María José, usted ha estado al frente del reporteo de todo este conflicto que hay con las ISAPRES, evidentemente, porque es un conflicto ya a esta altura tripartito, porque hay una Corte Suprema, por ende hay personas que están demandando que les devuelvan recursos, están las ISAPRES por su lado, que tienen un listado de documentación que dice, mire, nosotros, esta es nuestra realidad, y por el otro lado, el Ministerio de Salud con la política, porque es como un carro, van todos juntos, donde no se ponen de acuerdo, donde tienen distintas visiones y obviamente tampoco se creen entre todos estos actores sentados en una mesa. Y hoy se conoce un dato que ya se tenía que dar a conocer, de hecho hoy se cumplía el plazo, que tiene relación con el ICSA, Índice de los Costos de la Salud. Puede ser un nombre que para muchos de nosotros no sea familiar, pero para los auditores es como un IPC de la salud. Se calcula la variación interanual del costo que tiene entregar prestaciones de salud, la prestación médica, y en base a eso se establece el alza de tope que pueden realizar las distintas aseguradoras en sus planes. Bueno, hoy se conoció, es de un 7,4%, que en abril debiesen aumentar el precio base de los planes de salud que muchos quizás de nuestros auditores reciben durante todos los meses, ven básicamente el desglose de su plan de salud que tiene su precio base, su tabla de factor, prima GES, el precio final. Bueno, 7,4% va a aumentar. El problema es que este es el techo. Es lo máximo que se puede aumentar hasta ahora. Pero la ley corta de una de estas partes que tú dices, Néstor, que es la política, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, que también está con el Ministerio avanzando en la ley corta. Bueno, ellos establecen para mitigar los efectos financieros de las ISAPRES, de la crisis que está enfrentando la industria, una alza extraordinaria de los precios base de los planes de salud. Una alza extraordinaria sin tope, porque hoy hablamos de un tope de 7,4, que es lo que establece la superintendencia. Si es que la ley corta se aprueba tal cual como está ahora, existiría una alza extraordinaria que tiene que ser justificada por las aseguradoras, que podría llegar hasta un 41% según cifras de la superintendencia. Es decir, si un ISAPRE X en este momento accede a subir el ICSA, que es de 7,4%, y luego en agosto le dice a la superintendencia, yo quiero subir con esta alza extraordinaria este 41%, una persona en su cartola, cuando recibe finalmente el precio de su plan, puede ver aumentado hasta un 49% durante este año, si se toman las dos alzas 2024. Esto quiere decir que entonces, porque efectivamente cuando hablamos de las ISAPRES, para algunos políticamente hablando, o de una ideología política, digámoslo así, que tiene que ver con la izquierda evidentemente, se habla de esto es un beneficio a un sector que es el más acomodado. Y cuando uno mira las cifras respecto a quienes están en la ISAPRE, si uno pone los números, con las últimas fugas que hubo, efectivamente son los sectores que tienen mejores ingresos los que están en ese sistema. Por ende, la cantidad de recursos que pueden recolectar estas empresas, ya eso es lo que voy, todas las ISAPRES, puede ser aún mayor porque a las que le suben es a ese segmento que no salió. El problema es que quienes ya salieron del sistema de ISAPRES, volver a entrar va a ser más difícil. Y hay un punto. Porque le va a ser más caro. Cuando se hace el desglose de quienes han migrado del sistema de aseguradores privados al sistema público, que se habla de cerca de 1 millón de personas. Así es. Son, en su mayoría, hombres, menores a 35 años, de ingresos mayores que el promedio de la gente que está en FONASA. Es decir, hombres de bajo riesgo en salud. Claro, que con FONASA van a poder tener una atención probablemente y un seguro complementario, una atención privada igual. Que migran al sistema público y que con esto hay mucha gente que asegura que las dos cosas son malas. Comprimir aún más el sistema de FONASA y por otra parte que siga ingresando mayor cantidad de gente al sistema público, que establecería una nueva modalidad para poder mitigar un poco también el riesgo de esto, que es la modalidad de cobertura complementaria, pero por otra parte también se dice qué va a pasar con todas las personas que hoy están en ISAPRE, que son cerca de 3 millones de personas, que en el caso de una eventual quiebra o insolvencia no van a recibir sus prestaciones, si es que se declaran en quiebra no van a recibir el dinero que se les cobró en exceso y van a tener que traspasarse al sistema público. Son varios puntos los que se ponen sobre la mesa. Bueno, y hoy se conoce el ICSA, que de hecho las aseguradoras criticaron un poco en un comunicado que se dio a conocer y planteaban que esto solamente cubre los costos, el alza en los costos. No aplica en nada o no mitiga en nada la crisis que ellos tienen como industria. Pero tampoco hay que entregarles un salvataje a una industria que estuvo cobrando de más por tantos años, ¿o no?
porque hablamos, si es que ellos buscan que la institucionalidad les entregue una solución de cuajo de lo que fueron los cobros en exceso, creo que eso no es labor de la política. Porque hay fallos judiciales generalizados y contundentes. Porque ¿cuántas causas de la Corte Suprema tenían relación con lo que tenía que ver con las ISAPRE? Causas que pasaron por Corte de Apelaciones y que pasan a la tercera sala porque ya eran... Estoy completamente de acuerdo, pero también aquí la ausencia, y esto es lo mismo que la AFP, lo mismo que la seguridad, y aquí en realidad la lista es larga, la ausencia de buena política, porque este tema viene en la Corte Suprema desde hace rato. O sea, estaba con el tema de las alzas que habían, de hecho se habían instalado verdaderos estudios jurídicos que te representaban cobrándote que finalmente no lo pagaba el afiliado, lo pagaba la misma AFP, la misma ISAPRE, pero se había montado incluso hasta un negocio paralelo, jurídico, de abogados, y la clase política miraba para la esquina por no ponerse de acuerdo hasta que revienta finalmente esto en la cara. Y lo de las AFP exactamente lo mismo, el 18 de octubre y posterior, que vino una fuerte presión por abordar el tema definitivamente, el tema de pensiones, pero aquí estamos, han pasado los años y no ha ocurrido nada. Volviendo a este punto, yo concuerdo contigo, probablemente los que le compraron a los primeros administradores de las ISAPRE, porque los primeros hicieron un gran negocio, o sea, se fueron así con los bolsillos que están viendo en BioBio TV, con los bolsillos llenos, y los que compraron después no han podido en algunos casos recuperar el todo, eso es verdad, pero aquí faltó regulación de todos. Eso es una responsabilidad política enorme respecto a esto, y yo creo que también hay un tema con el mercado de la salud, con el tema de las prestaciones médicas de las sociedades de los doctores, y que todos miran para la esquina hasta que revienta por ese motivo una contingencia, y ahí recién se dan cuenta de que había que hacer algo. El problema es que ahora la política está contra el tiempo, porque la Corte Suprema ha prorrogado ya en más de una ocasión por 6 meses el cumplimiento del fallo, en este caso de la tabla de factores y de la prima GES. Son 3 fallos generalizados los que entrega la Corte Suprema, y lo que pasa en este momento ahora es que el cumplimiento del fallo tiene que ser a principios de mayo, y esto todavía no se visa en la Cámara de Diputadas y Diputados. Estuvo cerca de 8 meses o poco más en el Senado de la República, por discusiones pura y netamente políticas también, que es lo que se comprende del sistema. Habían algunos que acusaban que la moneda quería destruir el sistema privado de salud, las aseguradoras privadas de salud. Hay algunos que aseguraban que tenían que entregarse una solución que fuese viable en el tiempo para no caer en la insolvencia de las ISAPRE. Se hizo un comité técnico que trabajó 4 meses. Bueno, estuvieron más de 9 meses trabajando en el Senado. Ahora recién va a pasar a la Cámara, con todo el meollo político que esto implica. Mira, y en mayo es el cumplimiento del fallo. Yo sé que suena muy fácil, y muchos de ustedes también que están en su casa escuchándonos, viéndonos en la radio, en metro, en regiones, van viajando en el bus rural. Y claro, es fácil porque todos podemos apuntar a la política. El problema detrás es que esto está tan enredado, y se lo decimos porque uno reportea esto, está tan enredado porque finalmente la política se transformó también en la representación de actores. Y esto no tiene que ver con, no crea que esto es la derecha representando a empresarios, no. También hay izquierda representando. Entonces, todo esto es solo una representación, como una especie de una obra de teatro, donde desde el ministerio, parlamentarios, empresas, todos se representan o representan a alguien, pero todos han olvidado la parte más importante, que es el tema del bienestar, que es que estamos hablando de salud, que estamos hablando de personas detrás de esto. No es una botellita de yogur que si usted quiere la compra, si está más cara la deja y no sé, tomará jugo, no sé. ¿Me entiende? Y aquí se ha vuelto un baile de máscaras que es insoportable, donde todos están representando intereses, y uno, la verdad, cuando uno empieza a reportear estos temas, termina entrando la desconfianza, porque ¿cuán de interés hay detrás de qué? Uno se pregunta qué va a pasar, Néstor, con todas las personas que hoy día están en ISAPRE y que tienen alguna enfermedad grave, por ejemplo un cáncer, alguna enfermedad que implica un tratamiento largo, como puede ser desde una diabetes hasta una enfermedad más grave. ¿Qué pasa con esas personas que hoy día no saben qué va a pasar con sus prestaciones de salud? Porque recordemos que hace unos meses atrás el representante de las ISAPRE, que ahora no son todas porque se dividieron, decía
las ISAPRES en enero o marzo ya van a estar totalmente quebradas si es que no se toman decisiones. Esa es una frase que uno, si la escucha, puede inquietar. Pero ¿qué pasa con quienes hoy día están con tratamientos totalmente claves para su salud y sus vidas, que no saben qué es lo que va a pasar y la política sigue entrampada sin poder legislar? Análisis sin compromisos. Opinión independiente.